y las diferentes patologías a partir de estas. La espermatogénesis es básicamente el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides. Es la gametogénesis que ocurre en los machos y es un proceso que se desarrolla en los testículos. La gametogénesis, acuérdense que es la formación de gametos por medio de meiosis, a partir de células germinales. Mediante este proceso el material genético de cada célula se reduce a la mitad. Entonces el número de cromosomas que existe en las células germinales se reduce de diploide a haploide. El proceso de espermatogénesis se divide principalmente a partir de tres fases. De las células germinales primordiales que tenemos en el embrión, obtenemos unas espermatogonias, que luego de llegar a la pubertad, estas espermatogonias sufren un proceso de mitosis, que es un proceso de proliferación, la primera fase, donde obtenemos unos espermatocitos primarios. A partir de estos espermatocitos primarios, ahí tenemos dos fases meióticas, fase 1 y fase 2, donde obtenemos espermatocitos, como dije, primarios y luego espermatocitos secundarios. A partir de estos obtenemos espermátidas, que luego de ahí vamos a obtener espermatozoides ya con un número haploide y diferenciados. Al nacimiento, las células germinales están rodeadas por células de sostén. Estas células de sostén se convierten luego en células sustentaculares o células de Sertoli. Poco antes de la pubertad, los cordones sexuales se tornan huecos y se convierten en los túbulos o conductos seminíferos, y casi al mismo tiempo las células germinales primordiales dan origen a los espermatogonios. Estos espermatogonios, como vimos anteriormente, producen luego espermatocitos primarios, luego espermatocitos secundarios, espermátidas y luego espermatozoides diferenciados. En estos conductos seminíferos es donde se desarrolla propiamente la espermatogénesis. A mirar este corte transversal del conducto seminífero, observamos que hacia la periferia hay una capa de espermatogonios. Al ir progresando hacia el lumen se ven capas sucesivas de células diferenciadas hasta llegar a los espermios. Las células de Sertoli, de las que hablamos anteriormente, producen también sustancia antimülleriana o factor inhibidor del sistema mülleriano, que se produce hasta la pubertad, edad en que empieza a decrecer. Aquí vemos también que estas células de Sertoli están rodeando los espermatogonios. Entonces estas células de Sertoli se van a encargar de proporcionar sostén y protección a estas células germinales, participando en su nutrición y ayudando a la liberación de espermatocitos maduros. Como dijimos anteriormente, la espermatogénesis se da propiamente en el túbulo seminífero. Aquí vemos en un corte explicado que a partir de la membrana basal primero están las espermatogonias, luego esas espermatogonias pasan a espermatocitos primarios, luego a espermatocitos secundarios, luego espermátidas y luego ya en el lumen encontramos los espermatozoides ya bien formados y diferenciados. En la última fase de la espermatogénesis tenemos lo que es la espermiogénesis, que es la fase final de esta, en el cual las espermátidas se transforman definitivamente en espermatozoides. En este proceso se dan varios pasos: la condensación nuclear, la formación del acrosoma como tal, la formación del flagelo, la pérdida de gran parte del citoplasma y finaliza con la entrada de las formas maduras en la luz de los túbulos seminíferos y su transporte al epidídimo. Ahora vamos a hablar de las diferentes patologías que se generan a partir de la espermatogénesis. Esas patologías básicamente lo que me van a afectar es la fertilidad de ese macho y las tasas de preñeces. La primera patología que vamos a hablar es la oligospermia, que consiste básicamente en una alteración del semen que se caracteriza por una baja cantidad de espermatozoides. Luego tenemos la astenisospermia,
que es una alteración en la movilidad de los espermatozoides, es decir, una baja movilidad. Luego tenemos la teratosospermia, que es el aumento en el número de espermatozoides anormales en el semen del macho. Luego tenemos alteraciones de cantidad y movilidad. La hipospermia, que es un desorden consistente en bajo volumen de eyaculado. La azospermia, que es la ausencia de espermatozoides en el semen. La criptosospermia, que es la baja cantidad de espermatozoides. La necrospermia, que ocurre cuando todos los espermatozoides del semen están muertos. Y la oligoastenozoospermia, que es la alteración de varios factores en la calidad del semen. También tenemos alteración de cantidad, movilidad y morfología. Esta básicamente es la oligoastenoteratosospermia, que es la alteración del eyaculado del semen que presenta bajo recuento, baja motilidad y morfología, con más del 85% de formas anómalas. Así como tenemos diferentes defectos de la cabeza, defectos del segmento intermedio, defectos de cola, y aquí vemos las imágenes reales.